Bueno, vamos a dar lugar al Simposio de Prevención Cardiovascular. Primero agradeciéndole al Laboratorio Megalab nos da esta oportunidad de llegar a muchos países que están conectados hoy, que esperamos que les interese el tema y todas las preguntas o comentarios las vamos a hacer por el Zoom, ¿eh? Así que bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Walter Mazón y Leandro Barballelata, que son los directores de este simposio. Y muchísimas gracias por estar y a Megalabs por darnos esta oportunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente encontrarnos en este tipo de eventos. Para comenzar, vamos a darle el pie al doctor Walter Mazón, nuestro médico de planta. Es nuestro referente en toda lo que es la parte de cardiometabolismo. Así que, Walter, te invitamos a pasar. Yo ya pongo tu presentación. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Un placer poder compartir con ustedes este espacio, hoy dedicado a los lípidos y específicamente a los marcadores lipídicos, ¿bien? Así que me tocó hablar un poquito sobre quizás el más conocido y el más amigable entre todos nosotros, que es el LDL colesterol. Cuanto más bajo y cuanto antes lo logremos, mejor. Y empiezo con un caso de todos los días, porque créanme que es de todos los días. Juan viene al consultorio y nos cuenta que era dilipémico, que tenía colesterol elevado desde hace un tiempo. Y cuando uno ve la historia, fíjense que desde los 22 años a los 28, a los 30 y a los 32 años, o sea, en toda su juventud, tuvo contactos con el sistema de salud. Y sus niveles de colesterol LDL en el laboratorio, fíjense que eran elevados, 190, 211, 197 el último. Y siempre recibía el mismo mensaje, Juan: es para hacer dieta y ejercicio, que por supuesto que está perfecto el mensaje de cuidarse con la alimentación y hacer actividad física, pero evidentemente no alcanzaba, porque Juan seguía con los valores muy elevados de colesterol. En algún momento se contacta con un médico y le comienza a dar estatinas, en este caso una estatina de moderada intensidad, torvastatina 10. El paciente luego de un tiempo lo deja de tomar, también algo muy frecuentemente, la falta de adherencia. Los pacientes dejan de tomar la medicación hipolipemiante a lo largo del tiempo y cae muchos años después nuevamente con el LDL elevado, 190. Bueno, la historia es que por más que le volvieron a dar la torvastatina y que había bajado un porcentaje, Juan termina a los 41 años presentando un síndrome isquémico agudo por el cual le colocaron dos stents. La historia continúa para Juan y él se va de alta con una estatina de alta intensidad, como las guías recomiendan, pero fíjense que durante el primer año posterior al evento, Juan tiene dos laboratorios pedidos y ambos, el LDL, por supuesto que maneja niveles diferentes a los que veníamos manejando, pero están muy fuera del objetivo para un paciente que acaba de tener un evento coronario agudo, 90 y 92. Pasó el tiempo, recién en el segundo año, ante un tercer valor, deciden colocarle el ezetimibe, pero luego de que el paciente tuviera un segundo evento coronario. Posteriormente al segundo evento coronario, Juan sigue con su LDL fuera de objetivo terapéutico, como vamos a ver al revés. Esto les comento que es muy frecuentemente de ver, de todos los días. Acá se mezcla un poco de inercia médica con un poco de falta de adherencia, pero en definitiva lo que vemos es que el paciente no está en el objetivo terapéutico recomendado por todas las sociedades científicas. Hay un concepto que lo venimos hablando hace muchísimo tiempo, que es que cuanto más bajo el LDL, mejor. Y esto se basa o está sustentado por una enorme evidencia, tanto epidemiológica, de estudios genéticos, como por supuesto de ensayos clínicos. Podríamos estar todo el simposio mostrando esta evidencia, pero no hay ninguna duda que el LDL es un factor de riesgo para los eventos cardiovasculares. Y simplemente para mostrarles una actualización del famoso metaanálisis que decía que cada milimol de LDL, o que es más o menos unos 40 miligramos por decilitro de descenso, logró una reducción del 22% en los eventos cardiovasculares, del famoso metaanálisis de estatinas y titidas hace muchos años. Bueno, una actualización que incluyó más de 400.000 pacientes con todos los hipolipemiantes, y cuando digo todos, incluyendo los últimos como el ácido bempedoico o inclisiran,
y 60 ensayos evaluados, muestra exactamente lo mismo. Lo mismo que mostró el CTT hace muchos años atrás con estatinas, en este metaanálisis vuelve a mostrar lo mismo. Si yo le bajo al paciente 40 miligramos por decilitro su nivel de LDL, obtengo un 22% de reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares. Y también aprendimos de hace mucho tiempo que hasta lo explorado a la actualidad, digamos, no encontramos un punto J en la relación entre el nivel de LDL alcanzado y el riesgo cardiovascular. Si no hay un punto en el cual yo sigo bajando el LDL y dejo de tener beneficio cardiovascular o inclusive puede haber un perjuicio, como puede suceder con otros factores de riesgo como la presión arterial, por ejemplo. Bueno, acá en lo que respecta al LDL, cuanto menos es mejor en cuanto al beneficio cardiovascular y cuanto menos sigue siendo seguro, insisto, sin encontrar hasta la actualidad un punto de inflexión o un punto de curva J. Esto también se observó en estudios pivotales de estatinas. ¿Se acuerdan ustedes del TNT, que había probado dos estrategias de alta o baja intensidad de estatinas? Y ustedes se fijan claramente que los pacientes que alcanzaron niveles más bajitos de LDL tuvieron una reducción importante de, en este caso, de MACE, o sea, un porcentaje de pacientes que había tenido en menor medida este evento cardiovascular. Y fíjense que en este caso, el quintilo más bajo era de menos de 64 miligramos por decilitro. También lo vimos en estudios en prevención primaria, el estudio Júpiter. Por supuesto, la rosuvastatina siempre fue mejor que el placebo en cuanto a los eventos, pero particularmente los pacientes que llegaron a menos de 50 miligramos por decilitro, en comparación a los que no lo habían hecho, tuvieron más beneficio, tuvieron menos eventos a lo largo del tiempo. Y eso también se observó con drogas no estatínicas. También, si ustedes se acuerdan del estudio Improve-It, que había probado la combinación con ezetimibe, las estatinas con el ezetimibe. Y si ustedes se fijan en este análisis de subgrupos, fíjense que los pacientes que habían alcanzado un LDL menos de 30 tuvieron un beneficio significativo y más significativo aún que los que no lo habían alcanzado. Y lo mismo podemos ver en los estudios que evaluaron los inhibidores de PCSK9, que como ustedes saben son drogas muy potentes para bajar el colesterol, y prácticamente vimos lo mismo, que había una relación lineal entre el descenso de LDL y el riesgo cardiovascular a niveles tan bajos como 39 miligramos por decilitro o menos de 20 miligramos por decilitro de LDL. O sea, seguimos diciendo lo mismo, cuanto más bajo, mejor. Las metas de LDL son claras, fueron modificándose con el correr del tiempo, y hoy no hay duda que para un paciente con alto riesgo debe ser menos de 70 miligramos por decilitro, pero en el muy alto riesgo, que fundamentalmente abarca a todos los pacientes con antecedentes cardiovasculares previos, el 55 ya está establecido hace mucho tiempo. Y es más, las guías actuales comienzan a focalizar algunos subgrupos de pacientes en los cuales, por su extremado riesgo, el LDL debería estar o debe considerarse por debajo de 40. Así que así están las cosas. Cuanto más bajo, mejor. Pero el segundo concepto que yo quiero charlar con ustedes es cuanto antes lo bajemos, también es mejor. Y esto yo siempre lo grafico con este slide porque dijimos hace 2 minutos que si ustedes bajaban aproximadamente 40 miligramos el nivel de LDL, bajaban aproximadamente un 22% el riesgo cardiovascular. Y esto surge a partir de los ensayos clínicos que en general tuvieron un seguimiento de 5 años. Ahora, cuando ustedes analizan esa misma reducción del LDL, pero en los estudios observacionales, por ejemplo las cohortes, que tuvieron un seguimiento más prolongado, por ejemplo 12 años, esa misma reducción del LDL ahora se asocia con una reducción de los eventos del 32 o 34%. Y es más, si ustedes analizan los estudios de randomización mendeliana, en donde de alguna manera se analizan los sujetos que nacen con menos niveles de LDL en comparación a los sujetos que nacen con más LDL y que están a lo largo de toda la vida, o sea, más de 50 años de seguimiento podemos tener en estos estudios, la misma reducción de LDL de 39 miligramos por decilitro ahora se asocia con más del 50% de reducción de eventos. Así que lo que está claro, que el tiempo, el componente temporal,
es fundamental para el impacto final en la reducción del riesgo. Se los muestro con otro ejemplo. Estos son pacientes con hipercolesterolemia familiar. Bien, la línea verde representa cuando el evento se va a producir en el paciente. Fíjense, los pacientes con HF, con hipercolesterolemia familiar heterozigota, se adelantan 20 años, pueden tener un infarto, por ejemplo, a los 35 años, a los 38 años, a los 40 años, se adelantan 20 años en comparación a los sujetos dislipémicos, pero que no tienen hipercolesterolemia familiar. Y lo más importante, si ustedes comienzan a tratarlo en forma precoz, por ejemplo, estatinas de alta intensidad a los 18 años o inclusive estatinas a menos dosis, pero a los 10 años de vida, fíjense cómo las curvas comienzan a cambiar su perspectiva a lo largo del tiempo y se asemejan lentamente a lo que le pasa al paciente que no tiene hipercolesterolemia familiar. Cuanto antes empiezo a actuar y cuanto menos el paciente va a estar expuesto a esos niveles altos de LDL, claramente su pronóstico va a ser distinto. Ahora bien, de la teoría y las recomendaciones, que ya las vimos, a la práctica. Bueno, la verdad que todavía sigue pasando lo mismo que pasa y que venimos repitiendo hace muchos años. Si bien las guías son claras, las metas son claras y tenemos muchas herramientas para poder lograr los objetivos, cuando vamos a ver qué está pasando con nuestros pacientes, seguimos aplazados. Fíjense el estudio Da Vinci. 33% de todos los sujetos evaluados estaban en objetivo terapéutico del EDL acorde a su riesgo cardiovascular. Y si se fijaban específicamente en los sujetos que ya habían tenido un evento, solamente el 18% alcanzaba el objetivo terapéutico del EDL. Lo mismo mostró el estudio Santorini, casi 9.000 pacientes de diferentes países de Europa. Si ustedes se fijan, van a ver las barras azules que llaman la atención. Bueno, las barras azules en realidad son la cantidad de pacientes que no están en objetivo, no los que están, los que no están. Fíjense que 70% o más de los pacientes de mucho riesgo, porque ahí hay pacientes de mucho riesgo, inclusive hay muchos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, no alcanzaban el objetivo del EDL. Y recientemente, el Interaspire, que evaluó muchísimos factores de riesgo en pacientes fuera de Europa que habían tenido un evento cardiovascular. Eh, Esto no es exclusivo de los lípidos, fíjense ustedes que muchos seguían fumando, pocos hacían actividad física, muchos tenían obesidad, no tenían controlada la presión, pero específicamente con el LDL, fíjense, el 83% de los sujetos que ya habían tenido un evento cardiovascular al año seguían o estaban con el LDL fuera de meta. Nuestro país participó de este estudio y nuestros resultados no fueron diferentes. 81% de las personas que participaron en este estudio no estaban en objetivo terapéutico de LDL luego del año de haber tenido el evento cardiovascular. Así que como reflexiones finales, no hay ninguna duda que cuanto más bajo el LDL, mejor, pero tan o más importante que eso es que cuanto antes lo bajemos, también va a ser mejor. ¿Tenemos meta de LDL exigentes? Sí, es cierto. ¿Tenemos herramientas farmacológicas para poder alcanzarlas? También es cierto. Pero como vimos, en la práctica, por diferentes cuestiones, no las cumplimos en la mayoría de los pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quizás viene por ahí la charla más, sí, más esperada por ahí, porque está de moda. Y bueno, y además porque tenemos a Daniel Siniaski que va a dar la charla. Daniel, además de un amigo, es un referente en lípidos acá en nuestro país. Eh, es colega y compañero acá en el hospital, en la clínica de lípidos. Es parte también de la Sociedad Argentina de Lípidos y nos va a hablar de la LPA, este marcador no tan nuevo, pero que se ha puesto de moda en el último tiempo. Así que, Daniel, te escuchamos con gusto. Voy a referirme a 10 puntos. Vamos a tratar de responder las preguntas lo más rápido posible. Primero, ¿qué es la lipoproteína pequeña a o LPA? Se trata de una partícula de LDL que tiene unido en forma covalente al ApoB una apolipoproteína que se llama ApoA.
La ApoA es estructuralmente muy similar al plasminógeno, por tal motivo tiene cierto efecto protrombótico y además, algo muy importante, carga fosfolípidos, lo que aumenta el efecto proaterosclerótico de la LPA. Y además es muy importante entender esto, la LPA tiene la ApoA tiene una estructura que consiste en unas estructuras de aminoácidos que llaman Kringle, que son espiraladas, y en forma característica, el Kringle que se llama, perdón, el Kringle 4 tipo 2 se caracteriza por tener muchas copias y eso determina en parte la masa o la medición de LPA. Ahora, lo importante también es esta diapositiva, vemos que muchos de los componentes proateroscleróticos de la LPA no se encuentran en el Kringle 4 tipo 2, sino que están en el resto de los componentes y eso tiene implicancias en la medición y en el efecto proaterogénico. El segundo punto es cuál es la distribución poblacional. Voy a mostrar una sola diapositiva de un estudio que hicimos con Walter, que es multicéntrico, que incorporó pacientes de la capital de Argentina y de la provincia de Buenos Aires, donde vemos que sobre 671 pacientes, casi el 23% tenían LPA por arriba de los límites normales de 50 miligramos por decilitro o 125 milimoles por litro. El tercer punto es cuál es la relación entre LPA y riesgo cardiovascular. Y tanto los estudios observacionales, epidemiológicos y genéticos mostraron una relación directa y continua entre niveles de LPA y riesgo de eventos vasculares. Pero este es un estudio hecho con la base de datos del Biobank británico, donde vemos cómo la medición de LPA y cuando la LPA es elevada, en este caso se evalúa en pacientes con riesgo intermedio elevado, cuánto agrega al riesgo adicional. Por supuesto, en pacientes de este riesgo conviene sumar la LPA como un incrementador o aumentador de riesgo cardiovascular. Pero no solamente la LPA se asocia cuando está elevada a riesgo de eventos vasculares, sino también se relaciona con mayor riesgo de estenosis valvular aórtica, stroke isquémico e insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los valores que consideramos normales? Hoy cambió un poco la postura. Antes se hablaba, era dicotómica, LPA baja o elevada. Hoy sabemos que es un riesgo continuo y decimos que se habla de bajo riesgo cuando la LPA es menor a 30 miligramos o 75 milimoles, riesgo intermedio hasta 50 miligramos y riesgo elevado más de 50 y muy alto riesgo más de 90. O sea, es un continuo de riesgo. ¿En qué cuadro clínico es muy importante medir LPA? Entre otros casos, en la hipercolesterolemia familiar. O sea, en todo paciente que tiene HF, hipercolesterolemia, sabemos que una LPA elevada agrega riesgo cardiovascular adicional. ¿Cuándo vamos a solicitar la medición de LPA? Esto es, las guías o las recomendaciones de la Sociedad Americana de Lípidos, por supuesto, en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, tanto antecedentes familiares como pacientes que han tenido un evento, como dije antes, pacientes con hipercolesterolemia, y además es útil para identificar pacientes cuando tenemos dudas si indicar o no un inhibidor de PCSK9. Adicionar una LPA elevada nos puede definir el tratamiento. Y también cuando en pacientes que tuvieron un ACV isquémico de causa desconocida. Hay otras situaciones clínicas y hay una que es muy interesante, que es cuando hay hiporrespuesta a la terapia reductora de colesterol LDL, a pesar que el paciente tiene buena adherencia. O sea, cuando ustedes tienen un paciente
que lo medican bien con estatinas o estatinas de ezetimibe y la respuesta no es adecuada, hay que pensar, ahora voy a explicar por qué, que puede tener una LPA elevada. En pacientes con historia familiar de LPA alta, estenosis valvular aórtica calcificada, y esta indicación es muy importante, que son pacientes que han tenido un evento y que tienen eventos recurrentes sin encontrar una causa definida. Esto se puede asociar a LPA elevada. Ahora, ¿por qué estos pacientes pueden TI por respuesta? Porque parte del colesterol que va con la LPA no lo podemos diferenciar del colesterol de LDL. En este momento hay técnicas muy sofisticadas, por ejemplo en el estudio Horizon, que pueden diferenciar cuánto del colesterol depende de la LPA y cuánto depende del LDL. Y obviamente ni las estatinas ni el ezetimibe bajan el colesterol de la LPA, sino que bajan el colesterol convencional y por eso el efecto va a ser menos potente. Otro tema importante es cómo medirla. Este es un tema crítico. ¿Y por qué? Si bien hay muchos métodos de medición, la mayoría de las pruebas de laboratorio usan anticuerpos policlonales que detectan el Kringle 4 tipo 2. Y ustedes recuerdan que este Kringle tiene mucha variación y casualmente no es el punto proaterogénico del LPA. Entonces, para una evaluación precisa del EPA se requiere un método completamente insensible a las repeticiones del Kringle 4.2 y que reconozca cada partícula. O sea, es mucho más importante medir partículas que medir masa de LPA. Y acá tenemos un ejemplo que es muy bueno. Fíjense cómo a la derecha, dos pacientes que tienen distinto nivel de partículas de LPA tienen la misma medición cuando medimos masa. Cuando medimos masa no podemos diferenciar. En cambio, en un método que puede detectar partículas y que es expresado en nanomoles por litro, ahí vemos la diferencia y obviamente es mucho más peligroso y heterogénico el paciente de la izquierda que tiene 312 milimoles que el paciente de la derecha que tiene partículas más grandes y que en este caso la cantidad de milimoles va a ser inferior. ¿Cómo mejorar la categorización de riesgo en prevención primaria? O sea, ¿qué es lo que aporta la LPA? Y la LPA no es un factor de riesgo aislado, sino que hay que asociarlo a otro factor de riesgo, como por ejemplo la historia familiar. O sea, el paciente con LPA elevada, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, tiene mucho más riesgo que si solo tiene LPA. Y esto es una aplicación, un score muy útil que se llama LPA Clinical Guidance, también hecho con la base de datos del Biobank, donde si cargamos, esto lo pueden bajar de la web, cargando en este caso, como ejemplo, es una paciente de sexo femenino, 40 años, hipercolesterolemia, 190 LDL, y bueno, uno carga los datos, no tiene otro factor de riesgo, y vemos que el riesgo, lo que llama lifetime risk, o sea, el riesgo a lo largo de la vida, es de 8.9%, pero cuando agregamos la LPA, el riesgo sube a 17%. Ahí está, esta paciente tiene una LPA de 241 nanomoles por litro. Ahora, cuando esto lo posicionamos en las curvas de riesgo a lo largo de la vida, o lifetime risk, vemos que la paciente pasa de bajo riesgo a riesgo intermedio, y si analizamos el riesgo de este paciente no a 80 años, a 10 años, el riesgo es muy bajo. Entonces esto realmente es complejo y decimos, ¿qué tenemos que hacer acá? O sea, tiene bajo riesgo, tiene riesgo intermedio, y es acá donde aporta mucho las imágenes. Efectuar un score de calcio en esta paciente puede diferenciar si esta LPA es heterogénica o no. Esto es para mostrar, esto es de la base de datos del hospital. En este caso, hace un tiempo lo medí con 229 pacientes donde la LPA por sí misma, como ustedes ven en la curva ROC, no es capaz de diferenciar o diagnosticar la presencia de score de calcio positivo o negativo. En este caso, la paciente tenía un score de calcio de 240, muy calcificada la arteria descendente anterior con un percentilo 99, y obviamente la transforma automáticamente en una paciente de muy alto riesgo, donde tenemos que ser muy agresivos con el tratamiento hipolipemiante. Ahora, ¿qué pasa en prevención secundaria? Voy a mostrar un estudio muy reciente
que es la base de datos de Estados Unidos del Family Heart, donde se detectaron 274.000 pacientes con antecedentes de evento cardiovascular, seguimiento a más de 5 años, y nuevamente vemos que en prevención secundaria hay una relación continua entre niveles de LPA expresados en nanomoles por litro y riesgo de un nuevo evento recurrente. Este es un solo ejemplo. Está hecho con tomografía computada de alta definición de la nueva, que es capaz de identificar placas de alto riesgo o de baja atenuación, donde vemos que pacientes con LPA elevada tienen progresión y lo más llamativo es el aumento de las placas blandas vulnerables. Y para ir terminando, ¿con qué herramientas terapéuticas contamos? Y hoy estamos un poco limitados. Por un lado, este es el estudio ASPRI que analizó en pacientes mayores el efecto de la aspirina, y lo que se vio que en los subgrupos de pacientes con LPA elevada, la aspirina bajaba el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, en las pacientes que yo presenté, por supuesto le propuse la indicación de aspirina o clopidogrel. La otra cosa que plantea la guía, esta guía y esta, estoy, lo que plantea esta aplicación y este score hecho con la base británica es que si corregimos el nivel de lípidos, de alguna manera podemos neutralizar el efecto proaterogénico del EPA. En este caso, haciendo el cálculo, vemos que si reducimos el colesterol 55 miligramos, la curva vuelve al riesgo basal de la paciente. O sea, una manera práctica de neutralizar la LPA es ser bastante agresivos en la reducción lipídica. Los inhibidores de PCK9 reducen la LPA aproximadamente entre 20 y 30%, y lo que es interesante es que la reducen más en los que tienen LPA alta, y hay un pequeño subgrupo de pacientes que tiene una respuesta significativa con caída del 50%, inclusive hay un subgrupo pequeño que pueden bajar hasta 70%. Por lo tanto, en un paciente muy alto riesgo con LPA elevada, si el paciente tiene acceso económico, hay que usar y probar por lo menos el efecto de un inhibidor de PCK9. Un método que es muy útil y que hoy es el único método aprobado por la FDA en pacientes con colesterol elevado y LPA elevada y evento previo es la aféresis de colesterol. Este es un ejemplo de un estudio hecho en Alemania, donde vemos, si bien es un estudio observacional, que con la aféresis de LPA o de colesterol LDL se reduce significativamente los eventos recurrentes. Nosotros en el Hospital Italiano somos el único centro en Argentina que dispone de aféresis de colesterol. Este es un ejemplo de un paciente que tratamos con LPA elevado, un hombre joven que tuvo eventos recurrentes, donde vemos que la aféresis en promedio bajó la LPA 75%. Y para ir terminando, voy a hablar de las nuevas estrategias terapéuticas. Y este es el resumen de lo que se está investigando en este momento. Por un lado, a la derecha tenemos fármacos que son antisentido o de ARN pequeño de interferencia, como el pelacarsen o el pasirán, lepodicirán y serlacirán. Y a la izquierda, esos son productos, fármacos inyectables. A la izquierda, el mulalaplin, que es un comprimido que lo que hace es evita la unión covalente entre ApoA y ApoB y por lo tanto impide la síntesis de LPA y es un poco menos efectivo. Aquí es un ejemplo, el olpasirán, donde vemos el efecto impactante en caída de LPA que oscila entre 70 y 90%. Y estos son los trials de todas estas drogas que algunos terminaron, pero son de eficacia. Pero quiero resaltar dos estudios, el Horizon Outcomes y el Ocean. El Horizon está muy próximo a tener los resultados, es un estudio de eventos cardiovasculares. Y el otro terminó el reclutamiento, es con el Olpasiran, y ya falta poco. Vamos a ver las conclusiones. Los niveles de LPA están determinados en un 90% genéticamente y se transmiten a la familia.
LPA es la única lipoproteína de la familia ApoB con propiedades proinflamatorias, proaterogénicas y probablemente protrombóticas. Estudios observacionales, epidemiológicos y genéticos demostraron que niveles de LPA elevados son un factor de riesgo causal e independiente de enfermedad cardiovascular. Los pacientes con enfermedad cardiovascular y LPA elevada pueden desarrollar progresión rápida e incremento de placas vulnerables asociado a eventos recurrentes. Y finalmente, los inhibidores de PCSK9 tienen un efecto modesto sobre los niveles de LPA. Los fármacos específicos están en diferentes fases de investigación. Y la única terapia aprobada por la FDA es la féresis selectiva LDL. O sea, finalmente hay mucha ansiedad en conocer los resultados de los estudios de intervención y realmente demostrar si la LPA es un factor de riesgo y su reducción reduce eventos cardiovasculares. Muchas gracias. Bueno, les recordamos a todos que si quieren ir dejando preguntas o cuestionamientos para hacernos al final, por favor utilicen el chat, así nosotros vamos registrando las preguntas. Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito sobre otra partícula, ¿bien? Otro marcador, mejor dicho, otro marcador lipídico, que son los triglicéridos, ¿no? Triglicéridos asociados al riesgo cardiovascular. Y ahí el título un poquito dice, ¿cuál es el veredicto final? O qué pensamos hoy, 2025, sobre los triglicéridos como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, quizás lo único que tendremos que tener en cuenta cuando estamos con un paciente que tiene triglicéridos altos es qué queremos hacer con el paciente. ¿Queremos bajar los triglicéridos y quedarnos contentos porque bajamos el nivel, el numerito que nos informan en el laboratorio? ¿O lo que queremos es en realidad bajar el riesgo cardiovascular? Si lo que queremos es lo primero, bueno, tenemos un montón de estrategias. Primero de todo, las medidas higiénico-dietéticas que sabemos que logran una reducción muy importante en el nivel de los triglicéridos. Y también tenemos fármacos donde quizás los fibratos probablemente sean los fármacos más propicios para bajar el nivel de triglicéridos en nuestros pacientes. Y como ven, hay un montón con diferentes grados de impacto, insisto, en el nivel de triglicéridos. Ahora, si lo que queremos es bajar el riesgo cardiovascular, ahí entramos en el verdadero dilema. ¿Por qué? Porque no hay duda que los triglicéridos son un marcador de riesgo y esto surge a partir de estudios genéticos y epidemiológicos y podríamos mostrar un montón de ejemplos, pero cuando queremos ver si bajar el nivel de triglicéridos con una intervención se asocia con una reducción de los eventos, es decir, si es un factor de riesgo más allá de que sea un marcador, tenemos que ir a los ensayos clínicos y ahí es donde encontramos resultados que no son homogéneos y que por lo menos dan para la discusión. Si nos vamos muy atrás en la etapa prestatínica, los fibratos en algunos ensayos sí han mostrado beneficio cardiovascular. Ustedes se acuerdan del estudio de Helsinki en prevención primaria, donde gemfibrozil versus placebo había bajado 34% los eventos cardiovasculares, o el BI-HIT, que había probado la misma droga versus placebo en prevención secundaria. Pero insisto, esto era en la etapa prestatínica. Cuando empezamos a preguntarnos si agregar fibratos a pacientes que ya venían tomando estatinas, por ejemplo, estos estudios que están a continuación, los resultados fueron negativos, fueron neutros, no parecía haber un beneficio adicional. En ese momento decíamos, ojo, que si miramos los subgrupos de estos estudios que tenían basalmente triglicéridos elevados, que se supone que es el grupo ideal donde yo puedo dar un fibrato, bueno, ahí sí encontraba alguna diferencia, pero no dejaban de ser análisis de subgrupos. El trial principal había sido negativo. Entonces teníamos mucha expectativa por un ensayo que fue el Prominent, en el cual justamente estaba diseñado para probar fibratos en pacientes que estaban con estatinas, pero que estaban con triglicéridos altos. Más de 10.000 pacientes con diabetes, triglicéridos entre 200 y 500, un fibrato nuevo, que era el pemafibrato versus placebo. ¿Qué pasó? ¿Bajó los triglicéridos? Sí, bajó los triglicéridos. 26% bajó los triglicéridos.
¿Bajó el evento cardiovascular? ¿Bajó el riesgo cardiovascular? No. Fíjense las curvas de la derecha. Créanme que hay dos curvas, parecen calcadas, que uno arriba de la otra, pero son dos curvas. Exactamente lo mismo. Dicho de otra manera, el agregado de este nuevo fibrato a pacientes que tenían triglicéridos altos y ya estaban tomando estatinas no aportó ningún beneficio cardiovascular. Pero no fue porque no bajó los triglicéridos, porque los triglicéridos los bajó, sino fue porque no bajó ApoB, no bajó LDL. Este estudio mostró que los pacientes que recibieron pemafibrato no tuvieron menos niveles de ApoB ni menos niveles de LDL que los que recibieron placebo, por lo tanto no hubo ningún efecto en el riesgo cardiovascular. Tal es así que si uno se fija en las últimas guías, porque guías de prevención nuevas no hay, están un poco desactualizadas, las últimas fueron del 21, pero si se fijan, por ejemplo, en las guías de 2024 para el manejo del paciente con enfermedad coronaria crónica, ni aparecen los fibratos. Y es más, si se fijan en la guía para el manejo de enfermedad vascular periférica, los fibratos aparecen con una indicación clase 3, o sea, no dar, básicamente. Y esto se basa en lo que yo les decía de la perspectiva de bajar el riesgo cardiovascular. La niacina es la segunda droga que les muestro, tiene evidencia también prestatínica en un estudio viejísimo de hace muchísimo tiempo donde había tenido un impacto cardiovascular. Pero esa no era la pregunta que nos hacíamos después en la era estatínica. La pregunta era si agregar niacina a los pacientes que venían recibiendo estatinas tenía un beneficio adicional. Y los estudios publicados hace 15, 20 años atrás, no, 10, 15 años atrás, mostraron claramente que no había ningún beneficio en agregar ácido nicotínico a pacientes que venían recibiendo estatinas. Y eso hizo que las guías lentamente fueran no recomendando su utilización y terminó con la no comercialización del fármaco. Así que hoy ni siquiera está disponible. ¿Qué hay sobre los ácidos grasos omega 3? Otra de las herramientas que afectan los triglicéridos. Bueno, podríamos nombrar un montón de estudios en los últimos 15, 20 años que han testeado en general una combinación de 1 gramo de DEA y de EPA de omega 3 para ver el riesgo cardiovascular y podríamos sintetizar en que no bajan el riesgo cardiovascular. 1 gramo de la combinación de EPA y DHA no baja el riesgo cardiovascular, que es básicamente la mayoría de las formulaciones que se comercializan en muchos de nuestros países. Ahora bien, hace unos años, estábamos por entrar a la pandemia, conocimos el famoso estudio REDUCE-IT, que fue un estudio muy grande porque eran más de 8.000 pacientes de alto riesgo, o vasculares, o diabéticos que estaban recibiendo estatinas, que tenían triglicéridos altos, y le agregaron ahora 4 gramos, de un purificado específico de EPA. Y como se puede ver en las curvas de la derecha, tuvo un impacto llamativo a favor de los omega 3, fíjense, una reducción de un 25% en el riesgo cardiovascular, un impacto que no habíamos visto ni siquiera muchas veces con los ensayos de estatinas. Es una reducción porcentual muy relevante. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Estamos hablando de 2019, listo, ya está. Es el problema de la dosis. Todos estábamos dando 1 gramo y no servía para nada. Cuando dimos 4 gramos, claramente tuvimos un efecto positivo. Bueno, esto nos duró 6 meses, porque al año siguiente se conoce el estudio estreno, el estudio Fuerza, que también usó 4 gramos de omega 3, pero no era el purificado, el eicopentanoico de EPA que habíamos visto y utilizado en el REDUCE-IT, sino que nuevamente era una combinación de EPA y DHA. También en una muestra muy grande, fíjense, en más de 13.000 pacientes de altísimo riesgo que estaban con estatinas, y ahora la diferencia fue que no dio absolutamente nada. Fíjense en las curvas de la derecha, nuevamente parecen superpuestas. Es cierto que había un comparador diferente. En uno se usó aceite de maíz, en otro se usó un aceite mineral, digamos, que tienen efectos antiinflamatorios diferentes. Podríamos estar en la discusión, pero lo cierto es que no parecía ser por el tema de la dosis. Y tampoco por el tema de los triglicéridos, porque ambos estudios bajaron los triglicéridos en una proporción similar. O sea que el efecto positivo que se observó con el EPA purificado en el REDUCE-IT debería explicarse por mecanismos extralipídicos. Y ahí podemos hablar también un rato largo. Parecería ser
que las propiedades que tienen estos omega 3 sobre la membrana celular, sobre los diferentes transportadores de colesterol, sobre la capacidad de oxidación, y así podríamos seguir un rato largo, no son iguales. Y ahí es donde estamos plantados hoy. Es decir, no importa tampoco, o sea, importa la dosis, pero importa la calidad del omega 3 que estamos dando. Y ahí estamos plantados hoy con omega 3 y triglicéridos. Así que fibratos, la verdad que tenemos muchas dudas. Omega 3 tenemos dudas. Niacina no aplica. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente con riesgo cardiovascular elevado que tiene triglicéridos altos? Bueno, lo que sí sabemos es que si le damos estatinas a ese paciente, sí le vamos a bajar el riesgo cardiovascular. Y eso está recontra demostrado. Lo hablamos en la primera presentación. Ustedes le bajan 40 miligramos por decilitro el nivel del LDL y van a bajar aproximadamente un 22% el riesgo. Así que mi paciente que lo tengo en el consultorio, que tiene un riesgo cardiovascular elevado y que tiene triglicéridos elevados, al menos en forma moderada, después podemos discutir a qué llamamos moderada, algunos dicen hasta 885, algunos dicen hasta 500, es otro tema de discusión, pero en realidad en ese paciente, insisto, que tiene riesgo cardiovascular elevado y que tiene triglicéridos leve a moderadamente elevados, debo priorizar el descenso del LDL, debo priorizar el descenso de ApoB, y debo dar estatinas como primera droga. No fibratos, no omega 3. Debo dar estatina. Y eso puede ser un paciente obeso, por ejemplo, que está con 400 de triglicéridos. Eso puede ser un paciente con diabetes que tiene 500 de triglicéridos. O puede ser un paciente con síndrome metabólico que tiene 350. Todos esos pacientes, primera línea, además, obviamente, las medidas higiénico-dietéticas, estatinas. Así que como veredicto final, y esto es hoy, porque puede cambiar como todo lo que decimos con el tiempo, los triglicéridos son un excelente marcador de riesgo, sí, claro, no hay duda. Ahora, su papel como factor de riesgo es más controvertido. Para bajar el riesgo cardiovascular debemos bajar el LDL y la ApoB, priorizando las estatinas. Ahora bien, la prevención de la pancreatitis con valores extremos de triglicéridos, eso sí que es otra historia. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar ahora. Voy a presentar a Leandro. Leandro ya se presentó en realidad al principio, es uno de los coordinadores del curso. Leandro es médico cardiólogo de nuestro servicio y le pedimos un tema que también es controversial en el último tiempo sobre el otro marcador que nos queda. Hablamos del LDL, hablamos del LPA, hablamos de triglicéridos. Bueno, nos queda el olvidado HDL. ¿Sigue siendo Leandro el héroe o se transformó en un villano? Gracias. Bueno, gracias Walter por la presentación. La idea es tratar justamente de responder esta pregunta, ¿no? Así que para comenzar, ¿qué es el HDL? Bueno, el HDL es una lipoproteína, quizás una de las más pequeñas que estemos circulando en el cuerpo, y está compuesta en mayor o menor cantidad por lípidos y distintas proteínas, ¿no? Fíjense y la complejidad que tiene esta partícula. Esto va de la mano con las funciones que vamos a ver y con los tratamientos dirigidos a estos. Una de las funciones principales del colesterol HDL, como sabemos, es el transporte reverso, es decir, tratar de extraer el colesterol que está en los tejidos, llevarlo a la circulación y a través del hígado y todo el sistema biliar tratar de excretarlo del cuerpo. Pero también tiene otras funciones que no son las que clásicamente conocemos, ¿sí? Tiene funciones antiapoptóticas, antioxidantes, vasodilatadoras, antitrombóticas, inmunológicas e inflamatorias. Entonces, vale la pena preguntarse acá, ¿qué es lo que importa? ¿La calidad o la cantidad de HDL que tenemos en el cuerpo? Esto no es una pregunta que se me ocurrió a mí. Varios investigadores diseñaron estudios para tratar de responderla. Aquellos que apuntaban a tratar de aumentar el HDL llevaron a cabo distintos estudios. Uno de ellos fue con la niacina, algo comentó Walter previamente. Estos estudios son pacientes en prevención secundaria que venían tomando estatinas y se les indicó con el objetivo de aumentar el HDL. Fíjense, estos dos grandes estudios que son randomizados y controlados con placebo, por supuesto, lograron aumentar el HDL de un 14 a un 20%. Pero ¿qué pasó con los eventos cardiovasculares? No los redujo e incluso hubo aumento de eventos adversos como ACV o miopatía. Después están otros fármacos como los inhibidores de la CEPT. Hay varios de estos. Está el torcetrapib, que demostró mayores eventos cardiovasculares y mayor mortalidad. El dalcetrapib, que tampoco redujo eventos cuando se lo comparó contra placebo.
el evacetrapib, que tampoco redujo eventos comparados contra placebo. Hay uno que sí redujo, que es el anacetrapib, que era en pacientes vasculares con estatinas. Logró aumentar bastante el HDL, un 104%, y hubo una reducción ahí de eventos cardiovasculares. Pero sacando la gran mayoría no han demostrado beneficios cardiovasculares. Los fibratos son otro grupo de fármacos que se evaluaron para aumentar la cantidad de HDL, y fíjense en el listado la cantidad de estudios que hay ya desde 1999 que se evalúa, y los resultados son concluyentes también. Los fibratos no mostraron reducción significativa de eventos cardiovasculares ni en la población general ni en pacientes que tienen diabetes. ¿Qué dicen los estudios de randomización mendeliana? También fue ampliamente estudiado, hay un listado grande, estos son algunos de los más representativos, y son bastante homogéneos en su conclusión. El HDL por vías genéticas no reduce el riesgo, no es causalmente protector, es marcador no mediador, genéticamente no protege el HDL elevado, las formas de HDL pueden ser disfuncionantes, entonces tener el HDL alto por ciertas variantes tampoco protege contra eventos cardiovasculares. Por lo menos eso no se ha demostrado que los proteja. Otro estudio que se publicó hace unos años en JAMA, este es un estudio prospectivo de 2 cortes de grandes poblaciones de Estados Unidos y de Inglaterra. Estos son pacientes en prevención secundaria, fíjense la cantidad de pacientes, 14.000 y 5.000, con un seguimiento de casi 9 años y 6 años y medio. Que acá había que pacientes con HDL más de 80 versus el de referencia, que el referencia en esta población era entre 40 y 60, mostraron estos resultados que vemos en pantalla. 96% más de mortalidad, 70% más de mortalidad cardiovascular en la población que vemos de arriba y también en la norteamericana, similares resultados. Y obsérvense también esta asociación en forma de U que hay entre eventos cardiovasculares y el nivel de HDL. Fíjense, las 2 cortes de los pacientes. El resultado que se evaluó, que es de todas las causas de muerte, valores altos de colesterol como valores bajos de colesterol tienen más impacto en este evento evaluado. Y lo mismo para las muertes cardiovasculares. Tanto valores bajos como altos son los pacientes que más impacto tienen de estos eventos. Y cuando uno va a ver las curvas con un poco más de lupa, esto es el evento de muerte total. En ambas cortes se da principalmente con valores muy bajos, es decir, por menos de 30 de HDL y con más de 80 de HDL. Y un escenario similar se ve representado para lo que son las muertes cardiovasculares. Colesteroles muy bajos y colesteroles altos, es decir, en ambos extremos son los pacientes que más sufren de este evento. Ahora bien, ¿por qué sucede esto que hay mayor eventos con aumentos de la concentración de HDL en el organismo? Varias teorías hay, una de ellas es que puede haber un flujo inverso de colesterol hacia la pared arterial. Esto, por supuesto, estimula la aterogénesis y la producción de eventos cardiovasculares. Puede ser que esto sea también un marcador de otras condiciones subyacentes, como patologías crónicas, hepáticas, inmunológicas, infecciosas, neoplásicas, etcétera, que estén contribuyendo al aumento de la mortalidad. Y también puede ser que esté relacionado con variantes genéticas que alteran el metabolismo y la funcionalidad de este tipo de colesterol. Es por esto que tener un colesterol HDL alto no necesariamente significa que nuestro paciente va a tener un riesgo cardiovascular menor. Bien, ¿qué pasa con la calidad del HDL? Se intentó mejorar la calidad, por lo menos farmacológica, del HDL con los análogos de la apolipoproteína A1. Recordemos que la APO1 es una de las principales proteínas que forman la estructura del HDL. Y son moléculas diseñadas para imitar las funciones antiaterogénicas y antiinflamatorios de esta ApoA1. Muchos estudios lo evaluaron, ¿sí? Pero los resultados tampoco fueron satisfactorios a nivel cardiovascular. Como vemos ahí, en el Milano se tuvo que interrumpir el desarrollo. El AGES1 y AGES2 no mostraron beneficio clínico robusto. Lo mismo que para la cantidad de estudios posteriores que se fueron desarrollando, no lograron demostrar eficacia a nivel cardiovascular, ni siquiera significancia estadística. Por lo cual, la evidencia clínica actual no termina de respaldar el uso de estos análogos de la ApoA1 para la reducción de los eventos cardiovasculares en humanos, y tampoco hay una aprobación clara para este grupo farmacológico. Perdón.
Entonces, a modo de conclusión, tratando de responder un poco la pregunta inicial, el HL no es un villano, pero bueno, tampoco ya es un superhéroe incuestionable. La cantidad sola no basta, lo importante es la calidad y el contexto en el cual medimos el HDL. El enfoque terapéutico sigue centrado, como dijo Walter, justamente en el LDL. El HDL hoy es útil como parte del perfil lipídico, pero no debe ser un objetivo terapéutico aislado. Hay que evaluar el contexto del paciente. Y por último, la funcionalidad del HDL, como la capacidad que tiene de flujo del colesterol, quizás es más importante que un nivel absoluto de este valor de colesterol. Muchas gracias. Muy interesante la perspectiva, Leandro, de esta molécula de HDL. Y quizás para darle unos minutos que se recupere, Leandro, te pregunto a vos, Dani, algo sobre LPA. Hay una pregunta, o sea, la mayoría de las guías actuales recomiendan pedir, vos hablaste de subgrupos específicos, pero recomiendan también muchas guías pedirlo al menos una vez en la vida. Y se empezó a hablar hace un tiempo que en algunos escenarios por ahí era conveniente repetir esa medición y no quedarnos con un único valor. ¿Cuál es la visión actual o la recomendación actual con este marcador? Sí, bueno, teóricamente es un marcador genético que no debería variar significativamente, pero hay algunos factores. Hay algo interesante que es cuando lo medimos en chicos, por ejemplo, porque, por ejemplo, es una de las causas de stroke isquémico en la edad pediátrica y habitualmente se dice que hasta los 5 años la LPA puede subir un poco. O sea que teóricamente entre 5 años y la adolescencia tendría valor medirlo. Ahí puede haber una variación si uno mide la LPA a los 2 3 años y la repite después de los 5 años. Y después hay ciertas causas metabólicas que varían. Por ejemplo, la menopausia puede hacer que la LPA suba. Algo interesante que es durante un episodio coronario agudo, es un reactante de fase aguda y puede haber un aumento de LPA transitorio que después cae, o sea, no es un buen momento para medirlo. Y por supuesto, las nefropatías, como el síndrome nefrótico y la falla renal, se asocian a aumentos de LPA. Y yo siempre lo que hago es la mido 2 veces, o sea, hay también temas metodológicos. Yo a veces chequeo medirlo en miligramos y después en nanomoles para tener dos valores comparativos. Pero sí, en realidad es un parámetro bastante estable, no tiene sentido medirlo reiteradas veces. Tal cual. Quizás en los extremos uno se queda más tranquilo, pero por ahí en valores intermedios coincido que reafirmarlo. Y aprovecho también para las fórmulas que son para pasar miligramos por... Daniel nos explicó que había dos formas de medirlo, de expresar el valor del EPA y dependía del laboratorio, algunos miligramos por decilitro, otros nanomoles. Las fórmulas que se utilizan para hacer la conversión son muy malas y la verdad es que no es conveniente hacer esa conversión. No sé qué opinas, Dani. Totalmente, a pesar que, viste, pusimos que 50 es equivalente a 125. 125, que 30 es equivalente a 75, pero sí, lo que realmente hay que hacer es medirlo con los distintos métodos. Y la Excelente. otra cosa importante es el tema de la carga de colesterol, que eso también hice referencia, que también hay una fórmula que uno puede decir, bueno, el 30% de la LPA, de la masa de LPA es colesterol, y restarlo el LDL para hacer lo que se llama LDL corregido. Pero eso también tiene mucho error y realmente si uno ve la metodología de medición directa de colesterol de LPA es para investigación. Es inviable en un laboratorio convencional. Así que... Lean, ahora vamos al chat. Les pido nuevamente que todas las preguntas que nos quieran hacer las vayan escribiendo, así las leemos. Vos hablaste de como tratamiento los análogos de ApoA1. En un momento, acá me acuerdo que estamos con Daniel, que lo habíamos evaluado inclusive, se hablaba de las metas de ApoA1, así como tenemos metas de LDL, metas de ApoB, metas de no HDL. ¿Qué rol cumple hoy? ¿Tiene sentido pedir el nivel de ApoA1? ¿Hay metas de ApoA1? ¿O después de todo lo que le pasó y que vos contaste muy bien de lo que fue transitando el HDL colesterol, hoy no tendría sentido? Sí, es correcto, Walter, lo que decís. En un momento, en su auge, digamos,
había como un furor por obtener metas y tratar de llegar a estas metas, pero bueno, después a la luz de los resultados y la evidencia que fue surgiendo, se fue relegando cada vez un poquito más el tema de estas. Hoy en día, la verdad que no son objetivos en ninguna guía, si no están recomendadas. Por supuesto, donde se hace hincapié es un poco en lo que vos comentás también, en las metas de LDL y no tanto en estas metas ahora de APO1. Así yo creo que ahora eso quedó más relegado. Ahí tenemos una pregunta, Dani, sobre el EPA. El doctor López nos pregunta puntualmente en trasplantados, me imagino que se debe referir a trasplantados cardíacos, si la LPA podría ser un factor de riesgo para vasculopatía posinjerto, si conocemos si hay algún estudio en marcha. La verdad que Dani me hace que no, pero no, que conozcamos no. Suena lógico, suena interesante la propuesta. Puede ser interesante. Sí, como bien explicó Dani, la LPA es una molécula tan compleja que tiene propiedades que van más allá de lo lipídico. De hecho, hay una asociación muy fuerte con, por ejemplo, con la estenosis aórtica. Y se sabe que esa asociación con la aparición de calcificación, de estenosis aórtica, no tiene que ver en principio con lo lipídico, sino tendría que ver más con el mecanismo inflamatorio y esos famosos fosfolípidos oxidados que hablaba Daniel, que es el principal transportador en sangre de estos fosfolípidos oxidados, que tendría que ver más con eso, y eso sí está bastante documentado. Así que es interesante, pero no, que yo conozca, no hay estudios en esa línea. Acá hay otra, Walter. Una pregunta concreta, está buena. Dice, buenas tardes, queríamos consultar en una paciente femenina de 63 años sin factores de riesgo y con un LDL de 120, con enfermedad arterial periférica, placa fibrocalcificada en Doppler de vaso de cuello. ¿Cuál debería ser el objetivo de LDL? Bueno, todo depende de la guía la cual ustedes miren y se guíen en su respectivo país, pero van a encontrar diferentes guías que recomiendan un LDL de mínima menos de 100. Estamos hablando de un paciente en prevención primaria con ateromatosis subclínica, ¿no? Ya entiendo que tiene una placa, pero no tiene una enfermedad arterial periférica clínica. Y de máxima menos de 70. O sea, la mayoría de las guías hoy van más por ese lado, van más por tratar de llevar al paciente a un objetivo de LDL menos de 70 en el paciente que tiene ateromatosis subclínica, por ejemplo, como en el paciente que nos planteaba el doctor en los miembros inferiores. Y es importante lo que nos comenta porque estuvimos mucho tiempo pidiendo solamente el Doppler de vaso de cuello para estratificar el riesgo y actuar en consecuencia. Pero hoy sabemos que es más frecuente encontrar placas en el territorio iliofemoral que en el propio carotidio. Entonces, a veces no complementar. O sea, ya tengo una placa en la carótida, ya está, pero muchos pacientes pueden no tener una placa carotidia y sí encontrar una placa a nivel iliofemoral y nos cambia claramente la conducta. Ahí tenés una para vos, me parece, Lean. Dice, en pacientes de 40 años que no tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, que tienen un LDL de 160 y un HDL muy alto, dice más de 80. ¿Las estatinas también ayudarían en la reducción del HDL? Bueno, es un paciente interesante, ¿no? Porque 40 años sin antecedentes cardiovasculares, pero con un perfil lipídico de riesgo, ¿no? Tiene más de 80 de HDL, como vimos en la curva en U, está en valores extremos, tiene 160 de LDL alto. Las estatinas también para reducción del LDL, pero el impacto en el HDL no estaría tan reflejado, ¿no? Así que yo creo que no va a ayudar a reducirle mucho el HDL. No, lo que tiene que quedar claro, me parece, Lean, es que el HDL hoy no es un objetivo target. terapéutico a modificar con intervenciones. Claro, ¿Está es un bien? target. Lo que mostró Leandro de la curva en U, la curva en J, surge a partir de estudios epidemiológicos, pero de ninguna manera mi objetivo va a ser bajar el HDL. Tampoco va a ser subirlo, por lo que mostró Leandro. ¿Es un marcador? Sí, porque está en la mayoría de los scores de riesgos. No hay duda que hay una asociación que me ayuda para la estratificación de riesgo, pero no tiene que ser un objetivo para estar atrás de modificarlo o bajarlo, subirlo con una intervención, sea estatinas o lo que sea. Fíjate, antes, Lean, que había una pregunta que me parece que me salteé. Ah, sí, un poquito más abajo. ¿Más abajo? Ahí. Déjalo ahí. Tengo un paciente en prevención secundaria que está en meta de ApoB y LDL, tiene la diabetes bien controlada, tiene PCR normal y tiene triglicéridos de 350.
le agregó omega 3 en la dosis purificada de EPA que comentamos y los triglicéridos bajaron a 250. ¿Me quedo tranquilo? Gracias. La verdad es que vuelvo a repetir lo que yo había dicho al principio. Si lo que quiero es tener un numerito de triglicéridos hermoso, lindo, para poner en un cuadro, y todavía tenés un poco de margen. Si lo que quiero es asegurarme que estoy bajando el riesgo cardiovascular, yo creo que sí me podría quedar tranquilo porque ese paciente tiene ApoB en meta, tiene todos los factores controlados y vos ya le agregaste el EPA purificado de 4 gramos que independientemente de que te bajara los triglicéridos, te baja el riesgo cardiovascular. O sea que bajar con otra intervención los triglicéridos que no sea esa, por ejemplo, agregarle un fibrato, seguramente te va a mejorar los triglicéridos, pero no es seguro que te baje más el riesgo cardiovascular. Yo a ese paciente insistiría muchísimo en las medidas no farmacológicas. Creo que ese paciente es el candidato ideal. O sea, me quedaría tranquilo que desde lo farmacológico le di y le blindé todo, pero me parece que insistiría más en las medidas higiénico-técnicas para lograr bajar más los triglicéridos. No, para agregar algo, hay un subestudio publicado muy recientemente del Reducit que muestra que independientemente de la meta lograda de colesterol LDL, inclusive menos de 55, sigue habiendo beneficio cardiovascular. Y bueno, eso depende, está muy relacionado con los efectos pleiotrópicos, que no lo podemos medir de acuerdo a la reducción de triglicéridos, sino son efectos, como mostró Walter, sobre la membrana celular y los depósitos de colesterol y el depósito espacial de colesterol en la membrana. Acá hay una pregunta de vida real, de todos los días de consultorio. Una vez logrados los objetivos de LDL, ¿es aconsejable suspender el tratamiento con estatinas? Y si fuera así, ¿cuándo reiniciarlos? No, claramente eso sería un error. Lamentablemente se ve bastante eso. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo a los pacientes. Que, por ejemplo, el paciente hipertenso se asusta cuando está con 16 de presión. Lo medicamos. Bueno, ahora no deje de tomarlo, ya está. No tiene sentido, o sea, el problema va a volver a la misma, o sea, esto no es curativo, o sea, cuando uno da un remedio para bajar el LDL, lo quiere mantener en el tiempo, por eso que hablamos de cuanto antes lo logremos mejor. El tiempo de exposición, la carga que tenemos de los factores de riesgo es sumamente importante para el pronóstico final. Así que esté 2 meses y medio el paciente con LDL hermoso y después vuelva a tener LDL alto, no me sirve. No debo suspender. Si el motivo por el cual yo decidí medicar al paciente y bajarle el LDL sigue estando, que Claro. es obviamente que va a seguir estando, salvo yo a ver, podría ser un caso excepcional que yo tenga una causa secundaria de la dislipemia. Ejemplo, no sé, el paciente está con un trastorno tiroideo transitorio o está cursando un síndrome nefrótico, o sea, algo puntual que yo lo removí o por un fármaco, lo que sea. Bueno, en ese caso sí se podría reevaluar, pero si la indicación de bajar el LDL con una estatina fue por el riesgo cardiovascular, no debe suspenderse de ninguna manera ese tratamiento, incluso si son estatinas de alta intensidad en el paciente de mucho riesgo. Exacto. Bueno, Yo dice, tengo, ahí hay una pregunta más del EPA, dice, sí, excelente disertación. Con respecto a la solicitud del EPA, ¿qué forma es la correcta de solicitarla para evitar falsos negativos? No, el mejor método, como expresé en la charla, es el que se mide en nanomoles por litro, que en ese caso es un método que está midiendo más partículas que masa de LPA. Ahora, como dicen las guías de la NLA de la Sociedad Americana de Lípidos, es mejor medir en miligramos antes que no medirla. O sea, no es que no tiene valor predictivo, es menor, pero si no tenemos la posibilidad de medirlo en nanomoles, es mejor medirla, antes que no medirla en miligramos por decilitro. Mm. ahí hay otra pregunta que aprovecho, me sumo, porque me pasó de la mañana y pasa todos los días. Claro, tenemos una combinación, tenemos de guías que nos dicen, pídale a todo el mundo al menos una vez en la vida la LPA. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo le empezaron a pedir LPA. Por lo tanto, todos los días nos llegan pacientes que lo único por ahí que tienen es el acá. Un colega nuestro, el doctor Tewell, me asiente, porque es verdad, todos los días vienen al consultorio pacientes que por ahí lo único que tienen es la LPA elevada. Eh, en los jóvenes eso nos choca más. Por ejemplo, hoy me cae una chica de 20 años muy preocupada porque su papá, es cierto, había tenido
un evento coronario a los 50, 50 y pico de años, y cayó en la volteada, le piden un LPA, me viene con 200 nanomoles milimoles de LPA. 20 años tenía la chica con un LDL de 102. ¿Qué hacemos, Dani, en esos pacientes jóvenes que obviamente no tenían ningún otro factor de riesgo? Era delgadita, hacía ejercicio, no era hipertensa, no era diabética, no fumaba, tiene antecedentes de papá y tiene la LPA. No, creo que o sea, el hecho de tener antecedentes familiares agrega un poco de riesgo. Creo que hay que buscar ateromatosis subclínica, si bien es poco frecuente. No haría score de calcio, porque lo más probable es que sea un falso negativo, porque si tiene placas van a ser placas blandas, pero sí buscar los tres territorios, que es vasos del cuello, aorta abdominal ilíaca y miembros inferiores. Y si hay alguna evidencia de placas a los 20 años, obviamente haría una angio-TC coronaria para ver si no tiene placas, no sé. Hay que... Sí. Ahora, yo me pregunto, con esos valores tan extremos de LPA, ¿uno no podría considerar que es una especie de dislipidemia hereditaria, familiar, que tenga ese mismo impacto y pronóstico que esa patología? E iniciar tratamiento con estatinas y algo Sí, así. desde ya, el tema es hacer un balance costo-beneficio entre tratamiento y, o sea, es un tratamiento, tiene 102 de LDL, o sea, está con un valor aceptable de Sí. colesterol LDL. Si la ponemos en el score que mostré de la Sociedad Europea, seguramente va a tener riesgo bajo, a pesar de estos valores, por la edad y demás. No sé, es un poco artesanal, no creo que todavía no hay ninguna guía que diga exactamente lo que hay que hacer. Yo lo que busco es imágenes y evidencia de ateromatosis. Bien. Y hay un complemento de la pregunta que habían hecho recién. O sea, quedó claro que suspender no. No. Ahora dice, ¿y disminuir dosis si superamos las metas objetivos? Bueno, también eso es otra pregunta que muchos colegas se hacen. Es decir, ejemplo, tengo un paciente, no sé, vascular que comenzó con estatinas de alta intensidad y viene con 35 de LDL. Claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Le bajo la dosis? La verdad es que no tendría mucho sentido, porque como vimos, cuanto más bajo, mejor, sigue siendo mejor el beneficio. Entonces, por supuesto que es un paciente en prevención primaria que el objetivo es tenerlo menos de 100, no tiene sentido tampoco tenerlo en 20 de LDL, pero en el paciente de alto, muy alto riesgo, que yo ya decidí medicarlo y que me viene con 35, 40, 45 LDL, aunque esté por ahí por debajo unos miligramos por decilitro de los 55, que es el objetivo, hay que dejarlo así porque le estamos haciendo un beneficio en realidad. Así que en principio, obviamente la respuesta es no suspender y tampoco disminuir dosis, excepto en el caso extremo, ya te digo que estamos, bueno, con un valor muy bajito para una meta que no se justifica, bien, que sería, por ejemplo, en prevención primaria, se me ocurre. Creo, a ver si arriba había otra que nos pasamos. Yo aprovecho para preguntarle a Daniel, mientras buscamos las que quedan. Hay mucha expectativa con los tratamientos para bajar la LPA. Y esto me lo pregunto, ¿eh? Y hablando con un par de colegas, que hay muchos pacientes que por ahí están en ensayos de investigación con estas drogas, tanto con el Olpasiran como con el Pelacarsen. Claro, bajan mucho la LPA, bajan un 70, un 80, hasta un 100% el valor del LPA, pero también bajan en LDL. El otro día, hablando con un colega, me dice, yo tengo un paciente que, a ver, está ciego, no sé en qué rama está, pero era obvio que algo pasó, que probablemente esté en la rama activa, que él estaba con el LDL controlado cuando entra al protocolo, pero tenía la LPA alta, entonces le dan la droga y aparece con 10 de LDL. Entonces, ¿cómo va a impactar? Porque si baja el riesgo, vamos a decir, sí, baja el riesgo por la LPA, pero también te baja el LDL. ¿Cómo vamos a poder discriminar y cómo nos va a cambiar el resto de la medicación que ya venía recibiendo el paciente? Porque por ahí eran pacientes que estaban con 2, 3 o hasta 4 drogas para bajar el LDL. Y yo creo que ahí va a tener mucho trabajo los estadísticos y ver cómo separamos el impacto que tiene el LDL, la caída del LDL y si hay un efecto adicional por la caída del LPA, que es algo parecido a lo que se vio con el estudio PCK9, ahí se vio que había un cierto efecto que dependía del LV es inverso. Ahí es mucho Y la otra cosa fundamental es qué parte de la partícula baja, por ejemplo, el pelacarsen. Aparentemente baja fosfolípidos oxidados también.
Es una molécula muy compleja, tiene un montón de componentes y hay que ver cómo impacta la medicación y qué componente de la LPA. Para mí es un misterio y yo creo personalmente, por ahí me equivoco, que se quedaron un poco cortos en sí, en el umbral que pusieron para incluir pacientes. Yo hubiese incluido pacientes con un valor de LPA más elevado que 90. Creo que fue 90, 80, algo por el estilo. Cifras son diferentes, porque uno fue 90 y otro fue 70. Por eso. Pero bueno, hay que esperar un poco y hay mucha expectativa. Sí, eso va a ser un problema porque nosotros usamos el 50 miligramos o el 125 nanomoles, como decía Dani, y la verdad que ellos usaron criterios de inclusión con niveles más altos que eso, así que vamos a tener un montón de pacientes que por ahí tienen LP alta, pero no entraron en el grupo del protocolo y no vamos a saber qué hacer tampoco con ellos. Eh, a ver, había una más arriba de Sí, ApoB, se va a cambiar. me pareció que se me pasó. Bueno, ahí hay una DHF, me parece. No tengo, pero había otra más arriba, ahora la vamos a buscar. Ahí, esa de ApoB está cortada, me parece. A ver, ApoB fíjate. se tiene que pedir en cada consulta que pedimos perfil lipídico y cuál. Los valores, bueno, yo acá también lo voy a participar a Daniel porque él investigó mucho sobre los valores, entre comillas, normales en nuestra población. Lo que yo tengo que decirte que la ApoB es mejor marcador lipídico que la LDL. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Representa a todas las partículas aterogénicas. O sea, la VLDL tiene ApoB, el IDL tiene ApoB. Entonces, cuando uno mide ApoB, no mide nada más las partículas de LDL, sino que está de alguna manera representando todas las partículas aterogénicas y por lo tanto es mejor marcador. Lo que pasa que quizás no está tan sistematizado su pedido y obviamente todos los trabajos se hicieron fundamentalmente basados en el LDL y por eso las guías siguen recomendando el LDL. Pero la ApoB es un excelente marcador, inclusive es mejor marcador que el LDL. También tenemos metas de ApoB bastante claras, independientemente de la distribución y los valores de cada país, que probablemente sea heterogéneo, hay metas de ApoB establecidos por lo menos por las guías europeas y por lo menos por las guías canadienses, muy claras según el riesgo, qué nivel de ApoB uno debería tener. Yo creo que no sé si vale la pena a todo el mundo pedirle ApoB, pero si tenemos el recurso, quizás en los pacientes, esto es una consideración personal, ¿no? En los pacientes de mucho riesgo cardiovascular, estaría bueno asegurarse, como comentó el colega, que una vez alcanzado el objetivo del LDL, también obtengo el objetivo de ApoB. Porque puede pasar que yo el paciente lo tenga en meta de LDL, pero no en meta de ApoB. Puede pasar, sí, puede pasar. La concordancia no es buena, es moderada. Entonces va a haber algunos pacientes que estén en meta de LDL y no en ApoB. Y el muy alto riesgo, eso puede ser un margen para seguir intensificando el tratamiento, para seguir bajando más aún los marcadores lipídicos. Y en el otro contexto es cuando tengo los triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque en muchos de los centros donde nosotros trabajamos, el LDL se sigue calculando con una fórmula. Será la de Friedewald o será todas las modificadas después que salieron. Pero esas fórmulas son imperfectas y esa imperfección se manifiesta más aún cuando los triglicéridos son elevados. Entonces, ante un paciente que tiene 200, 250, 300 de triglicéridos, el valor que me están informando de LDL por fórmula no es el real. Está probablemente subestimado. Entonces, en esos casos, asegurarme con el no HDL si no tengo el recurso, o con ApoB si tengo el recurso, me parece que es útil en la práctica cotidiana, pero no sé si en todos los casos. Y con respecto a lo de la distribución, quería, no sé si vos te acordás, Dani. Agregar a lo de Walter, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los valores muy bajos de LDL, donde ahí puede haber mucha discordancia. Ustedes recuerden que la relación ApoB-LDL aproximadamente es 0,8, o sea, se calcula que ahí en el LDL hay un 80% que es ApoB, y esa relación se va perdiendo a medida que el paciente tiene más riesgo, tuvo eventos previos y tiene niveles de colesterol muy bajos. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, le da un inhibidor de PCSK9 para bajar intensivamente el LDL, es conveniente ahí medir ApoB. Y con respecto a los valores de referencia, nosotros con Walter, cuando inauguramos la clínica de lípidos, hicimos un estudio epidemiológico en pacientes donantes de sangre sanos y encontramos como valor de referencia, como valor medio, 95 miligramos por decilitro en el hombre
85 en la mujer, lo tomamos como un valor, eh, como meta, digamos, en prevención primaria, y cuando vamos a un percentilo bajo, entre 5 y 10, hablamos de una ApoB de 60 miligramos, que quizás sea el objetivo en prevención secundaria en nuestro país. Excelente. Ahí había, así está arriba, ahí está, la veo una pregunta sobre una colega que informa que tiene dos pacientes, madre e hijo, con hipercolesterolemia familiar, que los tiene con tratamiento con rosuvastatina, más factores higiénico-dietéticos, y que pregunta qué otras opciones de tratamiento. Bueno, en realidad lo que yo preguntaría es, obviamente, si las pacientes, mamá e hijo, están en meta, están en objetivo. En general, para la hipercolesterolemia familiar en prevención primaria, se trata de buscar un LDL menos de 100 en la mayoría de los casos, e inclusive menos de 70 en los que tienen algún factor de riesgo agregado, y menos de 55, obviamente, si están en prevención secundaria. Pero como parten de valores muy elevados de colesterol porque tienen HF, probablemente con rosuvastatina sola no te alcance a que el paciente alcance el objetivo. Así que la respuesta es, seguramente ese paciente va a requerir combinaciones de 2, 3 o más drogas. La pregunta es si alcanza o no el objetivo. Me imagino que debe ser una HF heterocigota. En ese caso, probablemente, yo te digo que rosuvastatina y ezetimibe seguro vas a necesitar, y muy probable necesites alguna estrategia más agresiva, como un inhibidor de PCSK9 o inclisiran, para, insisto, lograr que el paciente alcance el objetivo. Si está cerca del objetivo con estatinas y ezetimibe, quizás el bempedoico te podría ayudar también. Pero si estás muy lejos del objetivo, lo que te agrega el bempedoico es bastante poco, por lo tanto tendrías que ir a otra estrategia. Y si es homocigota, ni hablar, porque el homocigota maneja valores muchísimo más elevados y encima responde mucho menos a las drogas habituales porque no tiene actividad residual en el receptor del LDL. Por lo tanto, ahí no hay ninguna duda que tenés que ir a un tipo más específico de drogas, y hoy por hoy se está hablando de dos complementos, más allá de todo lo que acabo de decir, que son el lomitapide y el evinacumab, que en realidad es un anticuerpo monoclonal contra una proteína tipo angiopoyetina tipo 3, que ayuda también a bajar el colesterol. En nuestro país tenemos disponibles estas dos formulaciones. Lomitapide es vía oral, evinacumab es inyectable, endovenoso, perdón. Pero insisto, esos son para casos de HF homocigota, que son los más graves. En los heterocigotas, probablemente con 3 o 4 esquemas que incluyan un inhibidor de PCSK9 deberían dar muy bien. Eh, Hay algunas preguntas sobre estatinas ahí que siempre surgen. Eh, Miopatías con estatina. Los integro los tres porque es algo muy común. Eh, ¿Qué se puede indicar? ¿Inhibidor de PCSK9 o ácido bempedoico? Bueno, ahí yo haría dos reflexiones. Primero, hay que asegurarnos de lo que estamos viendo realmente es una miopatía por estatinas. La miopatía por estatinas se cree que aparece entre un 5 y un 10%. Bien, depende del trabajo que lean, depende, más o menos, entre un 5 y un 10%. No es un 50%, no es un 80%, no es me duele el codo, no es tuve un calambre anoche, no es me duele la cabeza, todo lo que pasa en el mundo no es por las estatinas. Y como hay mucho prejuicio y hay mucho efecto nocebo, yo creo que lo primero que tenemos que tratar de dilucidar es si es o no es una verdadera miopatía por estatinas. Y ahí, por ejemplo, la prueba de suspensión y de reposición, de rotar de estatina, probar otra. O sea, hasta ponerle el rótulo de intolerante, me parece que hay un camino. Ahora, una vez que ya tenemos eso, por supuesto que se puede usar otra alternativa. Ahí la doctora pregunta por un inhibidor de PCSK9 o bempedoico. Las dos son opciones válidas. Te falta el ezetimibe, que probablemente ya lo está recibiendo. Lo que dependerá es del gap que vos tenés entre de dónde partís y a dónde querés llegar. Si vos tenés un valor del LDL muy elevado y tu objetivo terapéutico es muy bajo, probablemente con el bempedoico no te alcance, porque recordá
que la eficacia para bajar el LDL es aproximadamente un 20%, un 22%, inclusive menos en el paciente ya está tomando estatinas, o sea que no te va a alcanzar. En cambio, con los inhibidores de PCSK9, ya sean los monoclonales o el inclisiran, vas a alcanzar reducciones del 50% o más en los niveles de LDL. Entonces es probable que te acerques bastante. Así que los dos se pueden usar, depende cuánto te falta para alcanzar el objetivo. Colesterol total, la verdad que yo no uso por la sencilla razón de que incluye a todos los marcadores. Entonces, es muy común a veces encontrar pacientes que tienen colesterol total alto, pero a expensas del HDL, por ejemplo, y su LDL no está tan alto. Entonces, la verdad que yo iría directamente a ver el objetivo del marcador aterogénico, que es el LDL, el no HDL o la ApoB. A ver. Bueno, ahí hablan de metas. Es muy amplio, pero las metas, el concepto es cuanto más riesgo, más exigentes tienen que ser esas metas. En prevención secundaria no hay duda que tiene que ser menos de 55 y en prevención primaria tenés diferentes grupos. Por ejemplo, vos podés tener solamente un paciente en prevención primaria que te dio un score de riesgo de alto riesgo o le encontraste placa. Bueno, como dijimos antes, menos de 100 o menos de 70, depende de la guía que elijan. Puede ser porque el paciente es diabético, no está en prevención secundaria, pero es diabético. Bueno, lo mismo. Probablemente no es lo mismo el diabético que tiene otros factores de riesgo asociados o daño de órgano blanco que el que no lo tenga. Y probablemente las metas en menos de 100 y menos de 70 se apliquen también ahí. El renal crónico que no tuvo eventos cardiovasculares, es otro ejemplo. No es lo mismo el renal que tiene un clearance más bajo, digamos, que el que tiene un clearance ligeramente alterado. Vamos a ser más enérgicos probablemente en el que tiene un clearance más bajo. En la HF, está claro que el HF es una población especial que, como dijimos recién, menos de 100 de mínima en prevención primaria y muchas veces menos de 70. Y en prevención secundaria, como ya lo dijimos, también va a ser 55. Bueno, así podríamos evaluar diferentes escenarios, pero la meta se ajusta al riesgo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué riesgo tiene el paciente para luego pasar a la meta. Eh, No, sobre eso, algo interesante es que no hay que preocuparse cuando el paciente tiene una respuesta exagerada a la estatina o baja, o sea, yo por ejemplo, en paciente de bajo riesgo no voy a poner como meta 55, pero si el paciente espontáneamente llega a un nivel bajo, 55, 60, no hay que preocuparse, sabemos que el beneficio va a ser aún mayor y no, personalmente no bajaría la dosis si espontáneamente llega a ese valor. y ahí justo hay una pregunta asociada a eso, Dani, que dice, ¿qué efectos adversos tienen niveles de LDL por debajo de 40? Y en realidad, como vimos recién y repetimos, no hay un valor umbral del LDL en el cual se empieza a ver una disminución de los eventos cardiovasculares o inclusive un perjuicio, ese famoso curva J. No lo hemos visto y los estudios con inhibidores de PCSK9, fundamentalmente el Fourier, ha llevado a los pacientes a valores tan bajos como 30 o 25 o 20 miligramos por decilitro de LDL y no hubo reportado efectos adversos nuevos. Si nos vamos hace muchos años atrás, se hablaba de riesgo de cáncer, de riesgo de ACV hemorrágico, de riesgo de cataratas, de riesgo de el tema cognitivo, o sea, de todo eso se habló mucho tiempo y nunca se pudo demostrar. O sea, mejor dicho, se pudo descartar con los ensayos clínicos. De hecho, hay un subestudio del Fourier llamado Ebbinghaus, creo que se llamaba, que evaluó específicamente un montón de test cognitivos, lo que decía Daniel recién, en los pacientes que recibían el monoclonal y que, como les dije, llevaban a valores muy, muy bajitos de LDL y no hubo ninguna diferencia. Así que en principio no habría problema. Si el paciente tiene mucho riesgo y vos lo tenés en 30 de LDL, fantástico, no le está generando ningún perjuicio, le está generando un gran beneficio. Y con respecto a la insuficiencia renal que preguntaba otro colega, con rosuvastatina. En principio, si bien hubo unos reportes iniciales con el uso de rosuvastatina, después eso en los ensayos grandes desde el Júpiter en adelante no se vieron y de hecho no hay una indicación precisa para dar
una estatina sobre otra, más allá del metabolismo, que por ahí uno puede ser más hepático, más renal, en el contexto de un paciente renal. Sí se vio, por ejemplo, el aumento de creatinina con los fibratos, que ahí lo nombran, eso está descrito y lo vemos en la práctica, y sí se ve un aumento de la creatinina con el ácido bempedoico, pero eso no es por un daño renal, sino que es por un efecto puramente competitivo entre la droga y, en este caso, la creatinina al momento de excretarse por vía renal. Claro. No, con respecto al paciente renal, o sea, la fuerte evidencia que tenemos en un estudio ya de muchos años, Sharp, que asoció simvastatina y ezetimibe. Así que y sabemos que la atorvastatina no tiene eliminación renal. Yo me siento mucho más confortable asociando atorva a ezetimibe que por ahí dosis alta de rosuvastatina, pero es algo personal que quería comentar. A ver si quedó alguna. Bueno, creo que tenemos un par de minutos más. Hay una pregunta sobre los scores de riesgo, creo que esta pregunta no tiene respuesta. Todos vivimos o todos estamos en Latinoamérica y todos los scores de riesgo que están en las guías en general son diseñados y desarrollados en otras partes del mundo. Por lo tanto, no hay un score más recomendado, si bien la OMS digamos, ha recomendado o ha hecho en forma digamos, sin datos locales, sino que fue una comparación indirecta y una construcción en forma indirecta, unos scores. La verdad es que yo siempre digo lo mismo. Para mí, el mejor score es el que nos resulta más práctico poder utilizar en el consultorio. A mí, en lo personal, me gustaba más el americano porque es más sencillo. Que también fue cambiando, porque desde el Framingham pasamos al de las 4 cortes, después el modificado, después está el Prevent también. El europeo, la particularidad que tiene es que ellos, hay un score para cada región de países según el riesgo. Entonces yo me pregunto, para el amigo que está en Bolivia, ¿qué score usa? ¿El de Italia, el de Inglaterra, el de Turquía? Y para el que está en, no sé, en República Dominicana y nosotros acá en la Argentina, la verdad que no tengo respuesta. Me parece más complejo y me parece que el americano es más sencillo. Pero bueno, insisto, el mejor score es el que mejor nos sentimos cómodos para poder usarlo en el consultorio. Bueno, me parece que estamos, ¿eh? ¿Querés cerrar, Leam? No, simplemente agradecerles a todos, agradecerle a Megalabs también por el apoyo. Va a haber una segunda edición, ¿no es cierto, Walter? Esta va a ser el jueves 17 de julio, así que el mes que viene nos estamos volviendo a encontrar para discutir nuevos temas vinculados a las dislipemias, así que los vamos a estar esperando con mucho gusto. Y bueno, también les agradecemos por la interacción, siempre está bueno y es enriquecedor poder interactuar con preguntas y respuestas desde los dos lados. Así que bueno, muchas gracias Daniel, gracias Walter, nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias a todos.